Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, un mercado que mejora muy lentamente, asimilando estas pérdidas importantes que tuvo en términos reales en estos últimos 3 meses, al estancarse en términos nominales y tener que comerse una inflación acumulada del 15-18%. Inclusive hay precios como el de la hacienda liviana de consumo que cayeron en pesos corrientes en términos nominales y además se tuvieron que hacerse cargo de toda esta inflación. Hoy empieza a insinuarse menos oferta, especialmente en la hacienda tipo exportación, y empieza a aparecer toda la hacienda que sabíamos que estaba acumulada en los feedlots a niveles cercanos a los récords. El número de encierre, el último que nosotros tenemos, que desde hace 40 días, 1.937.000 cabezas, el máximo histórico son 2.100.000, para que el mínimo histórico es 1.200.000, para ubicarnos dónde estamos, 1.937.000 cabezas. Todo ese flujo está apareciendo. Lo primero que se dice es que la demanda está muy floja. Efectivamente, la demanda está muy floja porque la recesión avanza y los golpes que va a recibir el bolsillo de los consumidores, especialmente de la clase media, cuando tienda a sincerarse el precio, primero del dólar, de las tarifas de energía, de los combustibles, de las expensas de los colegios, de las prepagas. Y seguimos así. Así como en algún momento siempre decíamos que en la medida en que muchos de esas tarifas de servicios públicos estaban groseramente subsidiadas por el Estado, eso liberaba ingreso, aumentaba el ingreso disponible para gastar, por ejemplo, en alimentación. Esto que se va a hacer en las próximas semanas o meses es un sinceramiento de muchos ítems de gasto de las familias, de los que todavía consumen carne vacuna, porque hay un sector muy grande que lo ha reducido al mínimo, que lo ha reemplazado, o sectores enormes de la clase media que lo han reemplazado por el pollo o por el cerdo. Especialmente el cerdo, que está especialmente competitivo en los últimos tiempos. Es un fenómeno de acá, es un fenómeno mundial. Pero digamos, el consumo interno está en los momentos previos a un ajuste importante en los ingresos reales de la población, que va a tener que reasignar gastos. Y por el otro lado, al calor de la rentabilidad que daba el corral en los meses de mayo y junio, y parte de julio pareció que se sacaba la cabeza fuera del agua. El alimento, el costo del kilo ganado dentro de los corrales estaba bien debajo del kilo del gordo, la invernada se había quedado, inclusive había retrocedido. Estacionalmente el precio del gordo liviano, 3.50, 3.60, contra un costo por kilo ganado de 250 pesos en el caso de los animales livianos, una invernada que se había tendido a quedar. En algún momento hubo rentabilidades de 7.000, 8.000, 9.000 pesos por animal y por ciclo. Todo eso se evaporó muy rápidamente, porque si bien el costo por kilo ganado se quedó, retrocedió el precio del gordo, la locomotora de todo el negocio del corral. El precio del gordo tendió a caerse por problemas de demanda y por problemas de que hay más oferta. Claramente hay más oferta en directo y en cañuelas. Y además, la diferencia de compra-venta, que se portó también estacionalmente. Esto es muy interesante para seguir. Se están cumpliendo todas las estacionalidades previstas. Cómo se van llenando los feedlots, cómo se van vaciando, cómo el precio real de la hacienda toca un precio máximo anual en marzo-abril y a partir de ese momento empieza a declinar. Este año declinó muy rápidamente porque se agregó un factor corrosivo, erosionante, que es la inflación. No estamos en épocas para dormirnos en términos nominales, porque en 3 o 4 meses de inflación, 7, 8%, como se calcula que va a ser julio, una inflación de esa magnitud destruye y nos aleja muy rápidamente de estos valores que siempre decimos están en el podio de los valores en términos reales de la historia. Entonces, el mercado interno tiene más oferta,
tiene menos demanda, esa sensación de pesadez, esa sensación de que es imposible transferir lo que se paga el gordo al precio de la carnicería y al público. Esta observación que es de siempre, que los precios al mostrador no han bajado, pero ha bajado mucho el precio de la carnicería, recomponen márgenes. El minorista considera que si paga menos la media res descargada en carnicería, mantiene los valores al público y esa diferencia él la pilotea y se la guarda él. Igualmente no son márgenes extraordinarios y el margen de minoristas en los últimos 2 años habían achicado enormemente, como el margen de los matarifes. Todo el margen de intermediación se había reducido enormemente, se pagaban valores que después no se podían convalidar en etapa siguiente. Cadenas de carnicerías que conocemos, a cuyo fin conocemos la contabilidad, que estuvieron cambiando la plata durante muchos meses. Es parte del negocio que en algún momento se gana, en otros momentos, en el caso de las carnicerías, por ejemplo, este caso que estoy contando, se cambia la plata. Con mucha oferta, con mucha dificultad para vender los volúmenes necesarios, porque también lo tiene una carnicería, no puede vender por debajo de determinados volúmenes. Pero digamos, un mercado interno que está mostrando yo creo que más las señales de que hay menos demanda, que efectivamente hay menos demanda, hay más oferta y hay que venderla, y es un tipo de mercadería que no le va a la exportación y que se tiene que vender en ese segmento que es el de consumo interno. Esto va a durar por lo menos agosto, septiembre y octubre, y vamos a tener que estar mirando muy atentamente si los filos están reponiendo o no. Hasta los últimos datos estaban reponiendo, porque eso significa que esta oleada de alta oferta de hacienda liviana proveniente de los corrales que deprime el mercado, los precios del mercado interno, va a continuar por varios meses más. Materia de exportación es otra cosa. Hubo mucho novillo Hilton en los últimos meses, mucho novillo trazable, mucho novillo en general. Uno de los fenómenos que hay de la ganadería argentina en los últimos tiempos, tiene mucha vaca, por la seca, por los tactos, por lo que sea, pero tenemos mucha más vaca que el año pasado y que el año anterior. Probablemente cuando contemos las vacas a fin de año va a haber menos vacas. La seca tiene mucho que ver, los tactos que se atrasaron tienen mucho que ver, la oferta de vacas ya empezó a ceder, la oferta de novillos pesados trazables empezó a ceder. Cuando uno mira hacia atrás, es decir, quién ha hecho gordura en estos últimos meses, donde se han parado. Este es otro tema que va a tener repercusiones para más adelante, que mueve el optimismo, cómo se pueden componer, optimismo reproductor, cómo se pueden comportar los precios más adelante. Este es el mismo fenómeno cuando las recrías tienen un papel más importante que antes, que se resolvía todo con grano, encerrando la hacienda y sacándola encima en cierres de 90, 100, 120 días, hasta que uno terminaba el animal y lo vendía al precio que fuera. Hoy ya no es así. Hay recrías mucho más largas y la recría está expuesta, como ya lo observaron todos en todas partes del mundo, pero no es un fenómeno de acá, está expuesta a los fenómenos climáticos que estamos viviendo. Ha sido un invierno, estos últimos 3 meses han sido especialmente heladores, especialmente seco en gran parte del país. Esto no se ha revertido. Con lo cual, naturalmente se está agotando, las recrías se están enlenteciendo, prometiendo que más adelante va a haber menos. En algún momento pasó en los meses anteriores. Decimos, ¿por qué se cayó la faena? No se cayó la faena, pues se cayó la etapa de recría, que hoy tiene más importancia que en el pasado, cuando con el grano barato se resolvía todo, y hoy ya no es así. Lo cierto es que el precio de la vaca conserva se ha tenido un repunte. Esto es consecuencia de 2 cosas, de que empieza paulatinamente a haber menos, de 3 cosas. Primero, que hay menos. Ya claramente hay menos vacas conserva en manufactura que hace 2 o 3 meses. Se va agotando naturalmente y no digamos nada de lo que puede llegar a pasar si llueve en forma generalizada un par de golpes de 100 milímetros, que no está a la vista, pero si llega a suceder se va a achicar aún más la oferta de esa categoría. Segundo tema es que China está comprando, nunca paró de comprar altos volúmenes. Si no los compra acá, los compra en Uruguay, los compra en Brasil, pero está comprando altísimos volúmenes de carne vacuna a medida que disminuye claramente la importación de carne de cerdo. Contábamos el caso, hace un año la importación mensual de carne de cerdo era 450.000 toneladas y de carne vacuna en 180.000. De cerdo, esas 450.000 se transformaron en el último dato disponible en 120.000, ha caído casi a la cuarta parte. Hay un superávit brutal y una baja de precios que compromete enormemente la rentabilidad de la cría de cerdos en China. Así como una superabundancia, hay un faltante, hay una demanda muy firme por carne vacuna.
el último dato, 230.000 toneladas de carne vacuna importadas en el mes de junio contra 120.000 de cerdo. Eso es inédito. El mercado del cerdo en China es 5 veces el tamaño del mercado de la carne vacuna. Entonces, está el factor que menos oferta, está el factor que China sigue comprando grandes volúmenes, está un tercer factor que es que China ya ha entrado, evidentemente, si no iba a entrar en julio, iba a entrar en agosto, pero está en el periodo donde hace las grandes compras para el año nuevo lunar chino, que este año cae el 23 de enero, todos los años hablamos lo mismo. Este año tiene una sorpresa que aún en medio del COVID, en medio de un sobrante extraordinario y muy barato de carne de la que ellos consumen, ellos han llegado a consumir cerca de 50 kilos per cápita de cerdo, el consumo de carne vacuna está en 7 kilos, un mercado mucho más grande el otro. Y de la mercadería, que es un básico de China, que es el que le pone la música a todo el mercado, evidentemente hay un superávit y la carne vacuna no cede. No cede y sigue creciendo. Es un producto nuevo, es un producto que se está descubriendo, es un producto que va penetrando, tiene cada vez más usos, y es un producto que el consumidor lo distingue como la proteína que está en la pirámide alimenticia. Entonces, y el cuarto factor es que los precios con respecto a China han mejorado en las últimas semanas, pegaron un rebote. Esto es un fenómeno de hace una semana, 10 días, que ya lo veníamos viendo. El Xinjiang, el famoso garrón y brazuelo, acercándose de vuelta a los $8.000 por tonelada. Ya hay vendedores, ya hay exportadores sudamericanos que están vendiendo esos valores. Eso llegó a valer, alguien puede decir, sí, llegó a valer $9.000 y $10.000 semanas. Un valor muy alto en la historia, pero muy alto, era $9.000. Hoy ha recuperado $8.000. Estamos hablando de los valores más altos de la historia, pero ese tipo de cortes, que encima son cortes que hasta hace poco eran cortes poco menos que iban a la picada o iban a mercados de menor poder adquisitivo. Es el otro fenómeno que estamos viendo. China lentamente mejora. ¿Por qué no se exporta grandes volúmenes a otros países? Porque China mejora los valores. China es un mercado extraordinario en volumen, pero está resultando un mercado extraordinario en precios. Y en esta época del año, donde necesita hacer las compras, más se nota. Y no exportamos solamente vaca a China. Exportamos cortes de novillo, cortes muy especiales, cortas ruedas, cortes del delantero, por supuesto garrón y brazuelo de los novillos. Entonces, hay 4 factores muy importantes: la suba del volumen, la suba del precio, la época que estamos. Yo creo que es muy importante en esta último que China está mostrando necesidad, está comprando altos volúmenes y está mejorando los precios que paga. En estos últimos 15 días hay una recuperación muy clara de los valores a China, que se expresan cuando se sale a comprar vaca. Bueno, justo se encuentra con que la oferta de vaca está en un momento de menor oferta. Uno mira, una categoría que se defiende solo es el novillo Hilton, cuya escasez pienso que se va a acentuar en el segundo semestre. Esta escasez que se está viendo estaba muy ofertado, había entregas a los frigoríficos de una semana, 2 semanas, estaban holgados, estaban comprando, pateando la entrega para más adelante. Eso se está cortando. Esa es una categoría que se va a defender. Sobre todo se va a defender sola la vaca. Todo esto está al referéndum de las medidas que el señor Massa se le ocurra con respecto a la carne. La carne es de los pocos productos que, si se le saca la pata de encima, en el corto plazo puede proveer el equivalente a 700 o 1.000 millones de dólares, uno dice en facilidad, 1.000 millones de dólares anuales. Hay una demanda muy grande que no está en Europa, que no está en Chile, que no está en Rusia, que no está en el norte de África, que no está en Medio Oriente, está en China. China tiene el potencial, dentro de esas 200 y pico de mil toneladas que importa todos los meses, que Argentina coloque volúmenes muy importantes, como lo hizo antes que metieran la mano en el mercado. Entonces vamos a ver qué va a pasar con los 7 cortes que están prohibidos exportar, qué va a pasar con las retenciones, qué va a pasar con los cupos. Todos sabemos que los frigoríficos no pueden pasar determinado volumen, porque si no después no consiguen los ROE. ¿Y qué va a pasar? Que está la pieza clave de todo esto. ¿Qué van a hacer con el tipo de cambio? Que tiene un atraso brutal. Lo volvemos a repetir lo que dijimos varias veces. Desde febrero del 21, la inflación fue del 102%, el aumento del tipo de cambio fue del 47%. Un atraso cambiario grosero.
Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno, un panorama razonablemente optimista, una mejora en los precios, acercándose de vuelta. Estamos en el podio, pero resulta que vamos por los valores actuales de la hacienda, se han recuperado, en algún momento estuvieron 20-25% abajo con respecto a los máximos, porque cada categoría tuvo sus máximos, algunas en abril, otros en mayo. Nos vamos acercando lentamente estamos solamente 10% abajo de los valores máximos históricos. Estamos en el podio, pero todavía no estamos en el puesto número 1. ¿Cuáles son las posibilidades de exportación? China muy activo en los próximos meses, pagando mejores valores. Europa muy floja, muy mal. A Europa le ha pegado muy mal la guerra, le ha pegado muy mal en el precio de la energía, con una enorme incógnita que va a pasar en el próximo invierno. Ellos están en el verano. En el invierno europeo se va a ver de lleno las restricciones en el suministro de gas ruso, y va a haber un cambio enorme, drástico, que ya empezó en el gasto en energía, en el gasto en gas, en el gasto en calefacción. La suba de las hipotecas, que es un ítem muy importante en los países donde la mayoría de las familias ahorra y paga una cuota, y con una hipoteca mediante, en Estados Unidos, en Europa se compra una casa, que en otros países latinoamericanos ya había llegado. En Argentina es una parte ínfima. Entonces, lo que se está viendo en Europa es un pesimismo del consumidor, cuentas de la luz, cuentas de las hipotecas, cuentas de la energía, cuentas de cargar el combustible en el coche. Ha pegado muy fuerte en la clase media. Esto es lo que explica que un Hilton que llegó a estar en $18.000, que sabíamos que estaba por arriba de los valores de equilibrio, bajó a 16, bajó a 15, bajó a 14, bajó a 13, y hoy está por debajo de 12. Parecería que tiene un rebote porque ya ha llegado a un límite donde hay inclusive muchas fábricas que no quieren hacer el Hilton en este momento, dejarlo para más adelante a ver si los valores se recuperan. Europa, tanto en 481, creciente protagonismo de Argentina en 481, eso lo veíamos viendo ahora las cifras de los últimos, de la carne que entró en los 2 primeros días de julio. Son datos extraoficiales, pero se calcula que para un cupo, recuerda que es primero llegado, primero servido, un cupo de 4.800 toneladas entraron 7.000. Ahí quedó mucha gente que quedó con carne por entrar el día 3 o el día 4. Esto es un problema de sincronización cada vez más afinado para estar en la fila, porque el que pasa las 4.900 toneladas, creo que es, del cupo, donde competimos básicamente Argentina y Uruguay, y en menor medida Australia. Y por supuesto, cada mes que entran esas 4.000 y pico de toneladas, casi 5.000 toneladas de enfriado, porque hay que agregar lo que entra también por el lado de Estados Unidos, que tiene una cuota propia. La 481 fue hecha para ellos y ellos lograron separarla y tener un volumen propio que no comparten con nadie, que no tienen que bajar el precio ni nada. Cuando entra eso, por supuesto, el mercado de enfriado en Europa, achicado por la recesión, por la guerra, por el combustible, por la calefacción, por las expensas, por todo, Europa le está pegando más duro que en cualquier otro lado. Europa está claramente en recesión. Todavía nos estamos preguntando, vemos los pronósticos internacionales del Fondo Monetario, del Banco Mundial, todos los pronósticos cada vez que se publican, muestran una nueva baja en el crecimiento internacional, el crecimiento del Producto Bruto Mundial y del comercio. En Europa pega más, en Estados Unidos se calcula que en cualquier momento, por la acumulación de trimestres con el Producto Bruto inferior al periodo al año anterior, va a estar oficialmente en recesión. Aún no lo está, pero está al borde. O sea, estamos viviendo un mundo, especialmente por la guerra, el COVID lentamente va quedando atrás. China, aparentemente, de esto hablábamos hace un mes o hace 2 meses, ahora ya hablamos de cosas completamente diferentes. Después lo que descubrimos, que el COVID en China era importante, pero lentamente China lo va resolviendo a su manera. En estos días ha habido 4 casos asintomáticos en Wuhan, mandaron 1 millón de personas a su casa, encerrados en su casa. Es drástico, pero los volúmenes, la cantidad de gente en cuarentenada es menor, la actividad económica lentamente se va recuperando. Esto está sujeto a que haya un rebrote, pero las noticias de esta semana, de estos 10 días últimos por lo menos, son buenas.
Si uno ve el resto de los mercados, Chile afectado por la devaluación, está severamente perturbado políticamente por la aprobación o no de la nueva constitución, tiene un tipo de cambio que se debilitó, que es otro fenómeno también de Europa. Europa hace un año nos compraba con la relación euro-dólar 1,20 a 1 y hoy compra con un euro 1 a 1. Tiene mucho menor poder adquisitivo en términos de dólares. Ha perdido Europa no solo los temas recesivos que estamos hablando, sino además el tema del tipo de cambio. Gracias a Dios, Brasil ha tenido una devaluación inicial, pero la moneda parecería que no tenemos una disparada en el tipo de cambio que vuelva groseramente competitivo a Brasil, que nos obligó a bajar los precios. Los precios internacionales de la carne han bajado, claramente. El FOB de Australia, el FOB de Estados Unidos, el FOB de Uruguay, el FOB de Brasil, el FOB de Argentina. Siempre atrasado un mes con respecto a todos los demás. Esa baja es importante en los valores, es una baja de 200, 300 dólares, en valores FOB entre 5.000 y 6.000 dólares, y parecería que estos son valores de julio, valores de junio. Vamos a ver qué pasa, pero es probable que esto se afirme, esta tendencia a la baja, o en todo caso se estabilice. No tenemos muchas razones para explicar que para prever que en este contexto los precios internacionales suban. Han quedado en valores muy altos, han quedado en valores muy interesantes. El problema no es ese. Nuestro problema es Europa, no China. Hoy. Ahora, uno ve varios temas que va a haber que seguir con muchísima atención. El primero, a mi modo de ver, porque ya tenemos la experiencia que no lo supimos ver, o no lo previmos, o no teníamos manera de preverlo. Si lo podíamos prever, no teníamos nada que hacer desde el punto de vista del negocio de la carne. Este conflicto de extraordinaria gravedad, mucho más grave que la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto de Taiwán. Esta pregunta que se hacen todos: ¿por qué China hace meses o años que está comprando volúmenes enormes y tiene las primeras reservas en el mundo de muchos cereales, y que sigue comprando carne de cerdo, y que sigue comprando maíz, y que sigue comprando trigo, y que sigue comprando, y que sigue comprando? ¿Qué tiene en la cabeza? La previsión de una suba de precios internacionales, tanto volumen, siempre lo hacen. O que es que en algún momento, así como lo vimos vimos durante muchos meses, y nos decían algunos servicios de inteligencia sí, otros que no, que Rusia finalmente iba a invadir Ucrania, y dio suficientes avisos y suficientes señales. Este es un tema que hay que seguirlo con muchísima atención, el conflicto de Estados Unidos y China por Taiwán. El segundo tema es lo que algunos consideran inminente y hasta ahora no ha entrado, que es Australia, país que no vacuna, país enorme, que tiene una cantidad, tiene 25 millones de vacunos, tiene una cantidad extraordinaria de ovejas, es deficitario en cerdo, pero tiene una cantidad importante de cerdos, de producción porcina. Tiene lactosa expandiéndose en Asia, que viene avanzando y que ya está en la isla de Bali, en Indonesia, a 600 kilómetros de la costa, y con un intercambio de turistas australianos que van a Bali de vacaciones, que es muy intenso. La hacienda en Bali, hay 400 animales que se han detectado, de una población de 600.000, 400.000 está declarado que han tenido o tienen aftosa. Los turistas se mezclan continuamente en las calles de barro. La hacienda anda en las aldeas de pescadores, en los baños, todo muy pintoresco, pero lo que ven los organismos sanitarios australianos, que es un milagro que hasta ahora no haya entrado la aftosa. Porque los turistas, que por miles, contaba el otro día, hay 16 vuelos diarios de Australia a Bali, van y vienen, es el destino más popular y más cercano de playas, que son muy buenas por otra parte, son playas que atraen internacionalmente. Ese es el tema de la aftosa, que pasaría a nivel mundial. El peligro es muy alto, los australianos tienen un terror a que entre la aftosa, no van a vacunar y van a tener rifle sanitario hasta el punto que sea necesario. Pero hay otra enfermedad, una enfermedad que en Argentina no lo conocemos, que en general no se conoce, y que cada vez que hay una reunión, los técnicos veterinarios la avisan a los productores: miren, tenemos el peligro de la aftosa, pero también está en Indonesia, en toda Asia, la Lumpy Skin Disease,
Es una enfermedad viral que no tiene vacuna, que produce en el animal un decaimiento, fiebre, una baja en el apetito, una pérdida brutal de peso. Hasta acá estoy diciendo casi cosas de lactosa, y le produce una cantidad enorme de pústulas, de granos, de pus, de abscesos en la piel, desde el hocico hasta la cola. Es visualmente muy desagradable. Esta enfermedad produce pérdidas, produce mortandad. Lo que se está observando que las variantes que están en India, donde está completamente generalizada, donde no se hace nada, en India está produciendo mortandad muy importante. En estos días se han reportado focos de 1.000 animales muertos, 1.500 animales muertos, que podría ser una variante de esta misma Lumpy Skin Disease. Eso sería otro peligro que existe, del cual nos enteramos hace un par de meses que existía, y que, vuelvo a repetir, los técnicos australianos lo dan como una posibilidad. La tercera cosa, pero más positiva para nosotros, es que Estados Unidos está metido en una seca bíblica, donde todos los meses se empeora. Se calcula que está el 52% del stock ganadero está en un área que está severamente afectada por la seca, y hay muchas zonas que es la peor seca en 50 años o la peor seca en 100 años. Están faenando un porcentaje muy alto, una cantidad muy alta de vacas. Los feedlots están llenos, la oferta de carne en el corto plazo está cubierta, hay mucha carne, pero todos ven, esto en algún momento se va a acabar. Venimos de 2 años de liquidación ganadera, se ha acelerado la liquidación ganadera. Estados Unidos es el segundo exportador mundial, el segundo importador mundial de carne vacuna. Todo indica que cuando esta liquidación se acabe, esta brutal liquidación de vacas que están teniendo en este momento, que se están defendiendo los productores, eso va a tener un retorno que se va a dar en algún momento del segundo semestre. Y siempre y cuando esta seca se revierta. Este no es un tema menor, porque siempre recordamos que ese tipo de carne magra, que es lo que en principio importa en enormes volúmenes China, hasta ahora no entró en conflicto porque Australia y en menor medida Sudamérica lo proveían, pero acá hay 3 demandantes para el mismo tipo de carne. Estados Unidos, que lo necesita para su industria de la hamburguesa, la industria necesita, es vital mezclar su 50-50, 50% grasa, 50% grasa, sus trimmings, con carne magra importada para que sea un producto que sea comestible, que pase el digesto alimentario americano. Está China, que demanda el mismo producto, y cada vez se le otorga más importancia a las compras de Japón de carne. Los japoneses comen de todo, y también comen mucha carne magra y platos preparados que necesitan carne magra. Esa colisión se insinuó en el último tiempo. Estados Unidos tiene una oferta enorme de carne magra por la liquidación de vacas, la liquidación de Hacienda en general. Esto en algún momento va a tocar fondo, y ahí va a ser un motivo alcista en el mercado internacional. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.